Hola chicos, ahora vamos a la tercera parte de presión atmosférica y vamos a tratar de ver cuáles son las fuerzas que intervienen en la producción de movimiento del aire. Ustedes saben que para poner el aire en movimiento, o sea, para producir vientos o cambiar también la velocidad o la dirección, tienen que existir fuerzas que eh, impriman al aire una cierta aceleración. Esas fuerzas son las fuerzas de gradiente de presión, de Coriolis, y las fuerzas de fricción o rozamiento. Ahora vamos a describir cada una de ellas. En el caso de la fuerza de presión, es la fuerza que actúa desde una presión mayor hacia una presión menor. La partícula tiende a moverse siempre, como les describí al principio, desde una región que tenga mayor presión hacia una que tenga menor presión. Entonces el sentido que tiene de acuerdo el movimiento diario de acuerdo a este gradiente de presión sería desde la mayor presión a la menor presión. Sin embargo, existe Coriolis. Coriolis es una fuerza que se produce debido a la rotación de la Tierra y actúa justamente perpendicular a la dirección del movimiento del aire debido al gradiente de presión. Ahora, Coriolis es debido justamente, como le decía, a que la Tierra rota. Y para entender esto, supongamos que existe un disco que se encuentra en movimiento y lo que tratamos de hacer es ir desde este punto A a hasta este otro punto extremo y trazar una línea. Debido al movimiento que tiene este disco, lo que va a pasar es que no se va a poder trazar una línea recta, sino que esta línea, cuando observemos en el disco, vamos a ver que va a tener una cierta curvatura en lugar de ser una recta. Esto es lo que ocurre debido al movimiento que tiene la Tierra, produce desviación en esas partículas o en el aire, en el caso del hemisferio sur, del viento hacia la izquierda. En este esquemita que vamos a ver, vamos a poder ver cómo es el movimiento de la partícula y cómo es la curvatura que se produce. Vemos que la partícula va desde el centro hasta acá y debido a la rotación que tiene, al movimiento que tiene el disco, la partícula va a tener una cierta curvatura que queda dibujado en este esquema. En el caso de la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, fundamentalmente se debe, como dice la palabra, al rozamiento que ejerce la superficie terrestre a la dirección del viento. O sea, es una fuerza contraria, opuesta a la dirección del viento. Es más importante, obviamente, en superficie, donde existe más rugosidad que en altura. Por lo tanto, esta va a ser el viento va a ser mucho menor en superficie que en altura, donde va a encontrar mayor velocidad del mismo. Existe otro tipo de viento que en general se produce en regiones donde son bastante homogéneas o en altura. A esos vientos se los denomina viento geostrófico. En esos lugares donde la superficie es bastante igual o bastante homogénea, o en altura no existe fricción, por lo tanto ya hay una fuerza menos que interviene. Entonces solo actúan dos fuerzas, la fuerza de presión y la fuerza de Coriolis. Lo que hacen en el caso del hemisferio sur, si son iguales en distinta dirección, en la misma dirección y en sentido opuesto, lo que ocurre es que dejan
las altas presiones hacia la izquierda y las bajas presiones hacia la derecha. Entonces va a ir de la alta hacia la baja presión la partícula o el movimiento del aire teniendo este sentido. A eso se lo denominan vientos geostróficos, que en algunos lugares del planeta se llega a dar, y también en altura.